El equilibrio químico. El equilibrio químico es una condición que se establece en cualquier reacción reversible, cuando se observa que las cantidades relativas de dos o más sustancias permanecen constantes. Es decir, el equilibrio químico se da cuando la concentración de las especies participantes no cambia. De igual forma, en estado de equilibrio no se observan cambios físicos a medida que transcurre el tiempo. Siempre es necesario que exista una reacción química para que exista un equilibrio químico. Y entonces, aquí podemos apreciar una reacción reversible. ¿Qué es una reacción reversible? Es una reacción en la cual los reactivos están disociándose, están interactuando para producir el producto. Pero una parte del producto también se disocia y retorna al estado anterior de los reactivos. Entonces, en la reacción reversible hay una reacción directa, que es desde los reactivos hacia los productos, y una reacción inversa. Cuando la reacción es reversible, lo vamos a identificar por estas dos flechas que señalan en sentidos opuestos. La flecha que señala hacia la derecha es la reacción directa, mientras que la que señala hacia la izquierda es la reacción inversa. Entonces, como primer punto, debe quedarnos claro que solo puede haber equilibrio químico cuando la reacción es reversible. Cuando los reactivos interactúan, sus concentraciones comienzan a disminuir porque están dando lugar a la formación de una nueva sustancia que parte de cero y es el producto. La concentración del producto comienza a subir. Ese es el mecanismo que se lleva a cabo mientras se está llevando a cabo la reacción directa. Pero llega un momento en el que tanto la reacción directa, que es la que va desde el reactivo hacia el producto, esa velocidad llega a ser la misma que la velocidad que tiene la reacción inversa, es decir, la que va del producto degradándose para volver a retornar al reactivo. Cuando las dos velocidades, la velocidad de la reacción directa llega a ser igual que la velocidad de la reacción inversa, entonces estamos llegando al equilibrio químico, un estado en el cual aparentemente ya no se perciben mayores cambios dentro de la reacción. Cuando la reacción alcanza el equilibrio químico, podemos determinar las siguientes características. A nivel macroscópico, podemos considerar que dicho equilibrio es estático, debido a que hay ciertas propiedades que permanecen inalterables, como la presión, como la temperatura e incluso el calor de reacción. Pero a nivel molecular hay algo que no se detiene. Por eso se dice que es un equilibrio dinámico, porque la reacción directa sigue dándose al igual que la reacción inversa, pero a velocidad constante. La reacción sigue ocurriendo, pero a velocidad constante. Es decir, los reactivos forman producto y una parte de los productos sigue degradándose para formar los reactivos. Eso sucede
mientras la reacción ya está en equilibrio químico. Y recordemos lo que se decía hace un momento: si la reacción alcanzó el equilibrio químico, entonces las cantidades relativas de las sustancias que participan permanecen constantes. Es decir, que durante hay equilibrio químico, la concentración de las sustancias participantes, tanto en reactivos como en productos, permanece constante, ya no experimenta cambios. Pero el equilibrio alcanzado por una reacción química reversible puede ser en alguna medida afectado por ciertos factores. ¿Qué factores pueden alterar el equilibrio de una reacción? Podemos decir que el equilibrio de una reacción puede ser afectado por la concentración, tanto de los reactivos como de los productos. Voy a simbolizar con esta R entre corchete la concentración de los reactivos, y con esta letra P en corchete la concentración de los productos. Cualquier cambio en la cantidad de sustancia de los reactivos repercute en este equilibrio, daña el equilibrio, lo altera, y entonces la reacción, o vamos a decirlo así, el sistema tiene que hacer cambios para recuperar o restablecer dicho equilibrio. Otro factor que puede afectar el equilibrio de la reacción es el cambio en la presión. Esto es refiriéndonos a reacciones que tienen que ver con gases. La presión, si aumenta, voy a simbolizar con una flecha hacia arriba, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Pero, al revés, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Para ilustrar esta idea, voy a dibujar este recipiente y este otro recipiente. Vamos a suponer que es el mismo recipiente, pero este tiene su émbolo, es un pistón, es un recipiente que contiene un gas. Ahí tenemos el gas encerrado, se ve que hay poquito, pero este otro tiene menos presión, ya el pistón ya se elevó, y entonces notamos que el volumen es mayor. Por la ley de Boyle sabemos que si aumenta la presión, disminuye el volumen. Aquí la presión aumentó porque estamos comprimiendo el gas dentro del recipiente. Entonces el volumen disminuye. Y acá, al quitar la presión, el volumen, o sea, el espacio disponible para el gas, aumenta. Entonces, la presión, los cambios en la presión afectan nuestra reacción, nuestro equilibrio de reacción. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Pero si la presión disminuye, el volumen aumenta. Otro factor que puede alterar el equilibrio de la reacción es el cambio de temperatura, que la podemos expresar en grados Celsius, pero también en la escala Kelvin
es la escala del sistema internacional. Si la temperatura cambia, también el equilibrio químico va a ser afectado. Entonces, podemos ver que hay 3 factores que determinan cambio en el equilibrio químico: la presión, la concentración y la temperatura. Estos 3 factores pueden alterarnos el equilibrio químico de la reacción. Vamos a analizar ahora el principio de Le Chatelier, el cual establece que cuando un sistema en equilibrio químico es perturbado por un cambio en la temperatura, la presión o la concentración, se establece un nuevo equilibrio que tiende a contrarrestar la perturbación realizada. Cuando se altera un sistema en equilibrio, el sistema se desplazará de tal manera a fin de reducir o mitigar la alteración y restablecer el equilibrio. Noten esta frase: restablecer el equilibrio. Porque el equilibrio es importantísimo para que la reacción reversible sea consistente. El principio de Le Chatelier predice la dirección del cambio en el equilibrio. En palabras sencillas, este principio de Le Chatelier me dice que cualquier cambio que se lleve a cabo dentro de una reacción reversible que está en equilibrio, cualquier cambio, el sistema en equilibrio tiende a contrarrestarlo. Esto es similar a aquella ley de acción y reacción de las leyes de Newton. Para comprender mejor el principio de Le Chatelier, quiero que analicemos el efecto del cambio de la concentración en una reacción. Si se agrega, por ejemplo, más producto en una reacción que ya alcanzó el equilibrio, ¿qué va a suceder? Veamos en esta reacción lo que tenemos. Tengo la letra P entre corchetes indicando que esa es la concentración del producto. Y para efectos de aprender un poquito más, esta reacción es una reacción reversible. Significa que estos reactivos están produciendo esta sustancia y parte de esta sustancia se está transformando de regreso en los reactivos. Tengo dióxido de carbono, agua y se me está produciendo ácido carbónico. Ácido carbónico. Cuando el dióxido de carbono reacciona con el agua, se obtiene ácido carbónico. Pero ese ácido carbónico, sus moléculas tienden a chocar entre sí dentro del recipiente, dando lugar a la formación de pequeñas cantidades de CO2 más H2O. Supongamos que esta reacción ya alcanzó el equilibrio. Toda la reacción está en equilibrio, es decir, llega a un punto en el cual la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Y por lo tanto, no se ven cambios dentro de la reacción. Pero, ¿qué pasaría si agregamos más ácido carbónico a la reacción? Tengo por ahí en un depósito ácido carbónico y lo agrego a la reacción. Entonces, lo que ocurre es que se está aumentando la concentración del producto de la reacción. Esta flecha indica que la concentración del producto está aumentando. El sistema alterado de esta manera va a utilizar
el material que se agregó acá y va a acelerar su movimiento para producir más reactivos. Está utilizándose el material que se agregó y el sistema está desplazando su equilibrio hacia la izquierda, hacia los reactivos. Eso es lo que establece el principio de Le Chatelier, que si ocurre una perturbación en el equilibrio de la reacción, el sistema desplazará su equilibrio hacia el otro lugar de la reacción con el fin de restablecer el equilibrio químico. Pero, ¿qué sucedería si en vez de agregarle más ácido carbónico, quitamos ácido carbónico del sistema? Supongamos que hay una válvula y empiezo a sacar el ácido carbónico del sistema. Lo que sucedería es que la concentración de ácido carbónico disminuye y en cambio estas concentraciones no cambian. Entonces, al disminuirse la cantidad de ácido carbónico, el sistema va a comenzar a producir más ácido carbónico para reponer la concentración que se había disminuido. En ese sentido, el equilibrio químico se va a desplazar de izquierda a derecha, como lo estoy indicando en este punto. El equilibrio se va a desplazar de izquierda a derecha para reponer la concentración que aquí se perdió y mantener el equilibrio químico. Entonces, si se agrega producto, se disminuye el equilibrio, se altera y la reacción busca cómo regresar al estado de equilibrio. Ya sea que se aumente la cantidad de producto o se disminuya, el sistema buscará una forma de volver al equilibrio establecido inicialmente. Pero ¿qué pasaría, hablando siempre del efecto de la concentración, si en este caso trabajo ahora con la concentración de los reactivos? Estos son los reactivos. Y esta R entre corchetes me está indicando la concentración de los reactivos. Si a esta reacción le agregamos un poco más, unos cuantos moles más de CO2 o unos cuantos moles más de H2O, que es agua, cualquiera de las dos cosas que haga va a alterar el equilibrio de esta reacción. Al alterarse la concentración en los reactivos, al subir esa concentración de los reactivos, el sistema va a comenzar a utilizar las cantidades que agregué para producir nuevo producto, ácido carbónico. Va a aumentar la producción de sustancia de producto porque tiene exceso de reactivo. Entonces, tomémoslo muy en cuenta. Si el aumento de concentración se da en los reactivos, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, es decir, se favorece la formación de producto. Pero, supongamos que no agrego más sustancia reactiva, sino que, por el contrario, empiezo a quitar alguna de estas dos, empiezo a quitar un poco de cada una de ellas. En ese caso, la concentración de los reactivos disminuye, mientras que aquí no hay cambio. Por lo tanto, si la concentración de reactivos disminuye, los choques en el lado de los productos van a aumentar para reponer la concentración que allí se perdió. En ese sentido, el equilibrio se va a trasladar hacia la izquierda.
favoreciendo la formación de reactivos. Y ese es el efecto de la concentración según el principio de Le Chatelier. Ahora tenemos las reacciones exotérmicas y endotérmicas para estudiar el efecto de la temperatura. Una reacción exotérmica es una reacción que libera energía, mientras que una reacción endotérmica es una reacción que absorbe energía. No vayamos a olvidar. Cuando una reacción es exotérmica, en el escrito que se nos presenta, vamos a encontrar al lado derecho de los productos más energía. Tenés los productos más energía. ¿Qué significa eso? Que esta reacción está liberando como parte de sus productos energía. Entonces, el principio de Le Chatelier dice que cualquier cambio que ocurra en la energía va a desestabilizar mi reacción si ya estaba en equilibrio. Entonces, esta reacción exotérmica está liberando calor de izquierda a derecha. Y por eso tengo la energía a la derecha. Si yo establezco un cambio, un aumento de energía, ¿qué sucederá con el equilibrio? El sistema va a trasladar ese aumento de energía, va a hacer que el equilibrio pase a los productos, a los reactivos. Es decir, en sentido contrario a lo que ocurrió para liberar esa energía. Quiere decir que si esta reacción es exotérmica, es porque aquí, de este lado, está liberando energía. Está liberando energía. Entonces se favorecen los productos. Pero ¿qué ocurre si en vez de agregarle calor, empiezo a enfriar esa reacción? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El sistema va a equilibrar. Recuerden que la energía del lado derecho también se considera parte de los productos, y al desequilibrar este producto, que es la energía, el sistema va a estabilizarse, liberando energía de izquierda a derecha. Eso ocurre con una reacción exotérmica. Si aumenta la energía, eso es calor, si aumenta la energía de una reacción exotérmica, el equilibrio se desplazó, como vimos anteriormente, hacia los reactivos. Pero si disminuye la energía o se reduce, entonces el equilibrio se va a movilizar desde los productos hacia los reactivos. La idea es que el sistema busca reducir el impacto de la perturbación y restablecer el equilibrio. Cuando la reacción es endotérmica, vamos a encontrar la energía al lado de los reactivos. Es decir, que esta reacción absorbe energía para producir el producto. Aquí tenemos, por ejemplo, la fotosíntesis. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si de repente la energía aumenta? Si le agregamos calor a esta reacción endotérmica. Si aumenta la energía a una reacción endotérmica, si se le agrega energía, el equilibrio químico se va a desplazar hacia los productos.
hacia los productos. Pues necesita consumir energía para mantener el equilibrio. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Si aumenta la energía, entonces el sistema va a utilizar la energía agregada para formar más productos y de esa manera gastar la energía que obtuvo y mantener el equilibrio. Pero ¿qué ocurre si en vez de agregar energía, le quitamos energía? Si enfriamos esa reacción todavía más. Entonces esta reacción endotérmica, si le quitamos energía, entonces del lado de los productos la reacción va a generar más actividad de modo que se reponga de este lado la energía que se perdió, ¿verdad? El equilibrio se desplaza de derecha a izquierda, es decir, desde los productos hacia los reactivos para contrarrestar la pérdida de energía y restablecer el equilibrio de la reacción. ¿Y cuál es el efecto de la presión en la reacción? El efecto de la presión lo vamos a ver con este ejemplo. Aquí tenemos un tetróxido de nitrógeno y un dióxido de nitrógeno. Esas son las sustancias que tenemos. Notemos una cosa. Esta sustancia no tiene aquí ningún coeficiente. Por lo tanto, vamos a considerar que aquí tengo 1 mol de esta sustancia. Pero esta otra sustancia tiene acá un 2. Por lo tanto, eso significa que tengo 2 moles de esa sustancia. Tengo 2 moles de esta sustancia. Cuando hablamos de la presión, debemos de recordar lo que se dijo hace un momento. ¿Qué se dijo? Que si aumenta la presión, ¿qué ocurrirá con el volumen? El volumen va a disminuir. Vamos a considerar que esta sustancia, todo esto se encuentra en el interior de un recipiente. Acá está en el interior de un recipiente. Vamos a considerarlo así. Y entonces tenemos lo siguiente. Al aumentar la presión, el volumen se reduce y el equilibrio se mueve hacia el lado que tenga menos cantidad de moles. Al disminuir la presión, el volumen aumenta y el equilibrio se mueve hacia el lado que tenga más cantidad de moles de gas. El cambio en la presión afecta a todo el sistema, no solamente a una parte. Como lo podemos ver acá, en el siguiente ejemplo. Si aumento la presión, estoy hablando de tetróxido de nitrógeno, ¿qué ocurriría si aumento la presión? Lo que ocurriría es que el volumen va a disminuir. Eso lo quiero representar acá. Tengo en este recipiente la reacción y el pistón está bien abajo. Aquí tengo el gas. El pistón está bien abajo. Aquí la presión aumentó. La presión, al bajar el pistón,
la presión va aumentando y por lo tanto el volumen va disminuyendo. Dice el principio de Le Chatelier que si se aumenta la presión, entonces el equilibrio se desplazará hacia el lado de la reacción que tenga menor cantidad de moles. ¿Qué lado tiene menos cantidad de moles? Este lado. Entonces, al aumentar la presión en el sistema, este es el sistema, la presión aumentó cuando bajé el émbolo hasta acá. Al aumentar la presión, lo que ocurre es que el equilibrio se va hacia los reactivos, entonces se favorece la formación de reactivos. Y ese es el efecto de la presión. En el caso de que se aumente la presión. Pero analicemos ahora el otro caso. Ya no aumentamos la presión, sino que la disminuimos. ¿Cómo vamos a disminuir la presión en nuestro gas que teníamos encerrado ahí comprimido? Los que hemos inflado alguna vez un balón de fútbol con una bomba sabemos que si empujamos el pistón hacia abajo, se comprime el aire. Aquí está el gas en el interior. Pero ahora la presión ha disminuido. La presión ha disminuido. ¿Qué ocurre? Al bajar la presión del sistema, el volumen, ahora el espacio interior aquí, aumenta. Y lo que va a ocurrir es que al disminuir la presión, aumentó el volumen y el equilibrio favoreció la formación de productos. Pero eso es en este caso. ¿Por qué? Porque en los productos era donde yo tenía la mayor cantidad de moles. Siempre vamos a tomar en cuenta esa realidad. Que si se reduce la presión, el equilibrio del sistema se moverá hacia el lado de la reacción que tenga más cantidad de moles de gas. En este caso lo tengo en los productos, pero pudo haber sido el caso que estuviéramos en los reactivos. Tenemos que observar en qué lado tenemos, en este caso, más moles de gas para saber hacia dónde se va a desplazar el equilibrio del sistema. Ese es el efecto de la presión según el principio de Le Chatelier. Y hemos llegado al final de esta presentación. Solo me queda decirles que aprovechen su tiempo y estudien el tema. Que tengan buen día.